buenos días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría esta veraniega mañana de julio y ya al final de la 15ª semana del tiempo ordinario. Pero además, ¿saben qué? ¿Qué creen? ¿Qué día es hoy? A ver. ¿Y luego? ¿Sábado? Pues les falta, a ver, Fabián. Falta Fabián. A ver, Fabián. Bienaventurada Virgen María. ¡Ándele! Hoy es la memoria de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, Nuestra Señora del Carmen, monte en el que Elías consiguió que el pueblo de Israel volviese a dar culto al Dios vivo y en el que más tarde algunos, buscando la soledad, se retiraron para hacer vida eremítica, o sea, de ermitaños ahí aislados. Y así después, pues apareció la vida contemplativa y de ahí viene la advocación de la Virgen del Carmen o Nuestra Señora del Carmen. Así que felicidades a todas las carmelitas y todos los carmelitos, porque pues también hay los carmelitos y pues les deseamos que pasen un sábado a todo dar. Y hoy en la liturgia de la palabra hacemos la siguiente petición a nuestro Dios. Señor, no te olvides de los pobres. Saludamos con gusto a Adrián, que nos acompaña en los controles como cada semana. Sí, se está haciendo cada vez más entrañable, fíjate, en tan poco tiempo, pero nos está ganando el corazón este muchacho. Pero bueno, ahí estamos. Y para iniciar nuestro programa de hoy, vamos a hacer nuestra acostumbrada oración si el señor Fabián no dispone de otra cosa. No dispongo de otra cosa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que en los momentos de duda recuerde, si no yo, entonces, ¿quién proclamará el Evangelio? Si no es ahora, entonces, ¿cuándo se proclamará el Evangelio? Si no proclamo la verdad del Evangelio, entonces, ¿qué proclamaré? Padre, te ruego que por medio del Espíritu Santo pueda oír el llamado a la nueva evangelización para profundizar en mi fe, crecer en la confianza para poder proclamar el Evangelio y ser testigo valiente de la gracia salvadora de tu Hijo Jesucristo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, Fabián, por esta hermosa oración. Muchas gracias. Bueno, pues hermosa y comprometedora oración. Oye, pónganse a reflexionar. ¿Quién proclamará el Evangelio? Así que apliquémonos. A ver si sí se animó. A ver si sí ya entendemos. Bueno, pues ya vamos a dar paso a nuestra siguiente sección con mi compañero Luis, que trae unos temas bien interesantes. Así que le dejamos los micrófonos a Luis con nuestra gustada sección de Introducción a la Biblia. Muy buen día, querido oyente. Pues bueno, este tema que le traigo hoy, un poquito controversial también, es un tema que a lo mejor está poquito ligado con esa pregunta: ¿quién anunciará el Evangelio? A ver quién le entra. Y ahí le da el tema. Y se lo suelto. El profeta Jonás no existió. ¡Oh! ¡Wow! Así de fácil. Tan temprano y con esas cosas. Tan temprano, de una vez que se les muevan los tapetes. Me acordé del himno nacional. Que retiemble en su centro la tierra. Y sí, mucha gente lo primero que dice es: espérame, ¿por qué está en la Biblia entonces? ¿Por qué lo menciona el libro de Reyes? El segundo de Reyes lo menciona. ¿Por qué se le considera profeta entonces si no existió? A ver, pues son buenas preguntas y buenas razones, pero la mejor razón de todo esto es que porque el libro de Jonás tiene mensajes inspirados, muy reveladores de un conocimiento íntimo de Dios. Eso es lo importante, mi querido hermano, no la cuestión histórica. Acuérdese que lo importante es buscar el mensaje de Dios y buscar el encuentro. Así que, mire, detallitos, el más llamativo ahí le va, Resulta que a Jonás se lo tragó un pez y lo trajo en la panza paseándolo por 3 días y 3 noches. Y Jonás vivió después de eso.
Y creo que en algunas otras leyendas similares de otras naciones de aquellos entonces también se daba este tipo de relatos. Entonces, no es exclusivo de la provincia real. Es más, hasta el cuento de Pinocho yo creo que se inspiró por ahí. Un poquito después, un poquito más tarde. Sí. Poquito. En fin, de veras, ¿cómo es que pudo estar ahí y sobrevivir estando 3 días entre un pez? No tiene sentido. Vamos a otro detalle. Efectivamente, Segunda Reyes 14, versículo 25, menciona que Jeroboam II restableció las fronteras de Israel. Según dice, Yahvé había dicho por boca del profeta Jonás, tal y cual cosa, ¿no? Entonces, mucha gente se confunde y dice, este es el del libro Jonás. Pero estamos hablando de Jeroboam II allá como en el 780, 740 a.C., por aquellos tiempos. Y en ese tiempo el rey de Asiria no vivía en Nínive, su capital era Asur, no era Nínive. Nínive fue residencia del rey asirio, pero ya como en el año 700, o sea, como 50, 80 años después. Entonces hay un anacronismo, se le llama esto. No checa el tiempo, es lo que quiere decir. Y además, el libro de Jonás, dicen los estudiosos, se escribió después del año 538, después del exilio. Entonces, estamos hablando de otros 160, 170 años después de eso. Y usted me dirá, ¿por qué? ¿Cómo saben? Por su estilo de hablar, por las expresiones que tenían, porque se centra en la conversión de las almas y se centra en la misericordia de Dios para todos. Entonces, bueno, considerando eso, y considerando, fíjese, la Biblia de la Iglesia en América nos dice, no hay ninguna confirmación en la historia de que un profeta hebreo haya predicado en Nínive. Tampoco de que en Asiria se haya producido una conversión general tan sorprendente como nunca sucedió en Israel. Porque finalmente en el libro de Jonás se da que él pregona y él predica y entonces todo el pueblo se convierte, incluyendo el rey. Pero históricamente nunca existió eso. Y esto es la Biblia de la Iglesia en América, esos comentarios nos hacen. No le estoy trayendo cuentos chinos. Bueno, el autor del libro es anónimo, su estilo literario se considera un género, se le llama parabólico desarrollado, o sea, parabólico desarrollado quiere decir como una novela desarrollada, ¿sí? No es un libro histórico, es narración, es una novela moralizante, es una novela didáctica que nos está mostrando, como dijimos, la misericordia de Yahvé. Por eso es que vemos, pues, perdón. Oye, entonces ya desde esa época se usaba la pseudonimia. Ya desde todo, no, sí. De hecho, si te vas a los libros más antiguos, también muchos de ellos ni siquiera mencionan el autor. El yavista simplemente se le llama el yavista, pero no sabes quién lo escribió. Varios profetas también, de los grandes, de los mayores, no lo escribieron ellos el libro, ni tampoco lo escribió, ni tampoco traía su paparazzi, como dijimos la semana pasada. Sí. Entonces, bueno, esta novelita, si nos regresamos para acá, nos muestra algunas imágenes que son difíciles de creer, literalmente hablando. Entonces, entonces es una novela pues didáctica. Entonces, no debemos de hacer a un lado la fe nomás por saber estas cosas. Esta es una realidad. La Iglesia quiere que maduremos en la fe, quiere que entendamos y comprendamos y conozcamos la Biblia, cómo se escribió. Esto es parte de la realidad. Y lo importante son esos mensajes, como decíamos. Creo que es muy parecido a las parábolas que contaba Jesús, ¿no? No eran personajes reales, eran una especie de fábulas, de cuentitos. Por ejemplo, la del buen samaritano, la del hijo pródigo. Pero no quiere decir que realmente ese muchacho existió o realmente el otro lo encontraron ahí medio vivo, tirado en el camino. Eran cuestiones que Jesús ponía como ejemplo para dar un mensaje. Exactamente, exactamente. O como los cuentos que le cuentan a los niños. No son figuras reales. Sí, y que al final de todo ese cuento trae una enseñanza de vida. Okay. Aquí hay una enseñanza de vida y aquí hay una enseñanza espiritual. Y hay una enseñanza para tu desarrollo humano. Entonces, bueno, no le platico más esta obra de teatro. Nos vamos a meter así como en obra de teatro. Vamos a sus escenas. Vamos al primer acto. Dios le dice a Jonás, levántate,
vete a Nínive, la ciudad grande, y predica contra ellos, porque su maldad ha subido hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos de la presencia de Yahvé, y descendió a Jope para irse lejos del rostro de Yahvé. Aquí no voy a estar leyendo fragmentos, como lo acabo de hacer. Está en Jonás 1, del 1 al 3. Fíjese, querido hermano. Mire, querida hermana. Ahí le va. Este hombre llega a Jope. Tarsis era considerado en aquel entonces el fin del mundo, porque Tarsis estaba allá en España. Jope estaba acá en el otro lado del Mediterráneo. O sea, geográficamente, él se supone que de Jope debió haberse ido, a dar cuenta ahí por abajo de Jerusalén, ¿verdad? En la playa. Se debió haber ido al noreste, 800 kilómetros, porque iba a ir a Nínive. Pero resulta que se fue hacia el oeste, hacia el otro lado, 3.400 kilómetros. Ahí por mar. El viaje era por tierra. Agarró barco. Este hombre se dedica a hacer exactamente lo contrario a lo que Dios dice. Como era profeta, pues sí, toma sus decisiones y dice, ahí decía, que quiso irse lejos del rostro de Yahvé. Dios le llama y él se va para otro lado. Hace lo que le da su bendita gana. Se le hace conocido el tema, mi querido hermano. ¿Dónde? A ver. Cualquier parecido con la realidad. Oye, se necesitan lectores en misa. Ay, yo no sé leer. Es que hay que estar muy preparado para eso. Vengan a misa, miren. No, todavía está muy peligroso el COVID. No, lee tu Biblia. Ay, mejor veo la tele. Hay buenos documentales muy actualizados. Tendremos pachanga con carne asada. Mira, ay, sí voy. Es así, sin preparación y sin cubrebocas. Ahí sí voy a la carne asada. Mi querido hermano, estamos igual que Jonás. Nos vamos para el otro lado, mucho más lejos de donde estábamos, lejos del rostro de Dios. Pero bueno, total que Jonás es un albarco. Así como empieza a medio navegar y se viene una tempestad terrible y los marineros se enteran que la causa es Jonás, porque no quiere obedecer a Dios. Y el mismo Jonás les dice a los marineros, miren, tírenme al mar para que se salven ustedes. Pues miren, lo agarraron y lo tiraron al mar. Eso sí son obedientes. Eso sí. Y así lo hacen pues. Y entonces dice el libro de Jonás, dice, Yahvé ordenó a un gran pez que tragara a Jonás. Y Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. A ver, vámonos al simbolismo. 3 días, 3 significa un tiempo enorme, casi que es la eternidad. Claro, 3 días en el vientre del pez significa o simboliza la lejanía de Dios en la que se encuentra Jonás, porque Él quiere, Jonás. Ahí podemos ver el reino de muerte. ¿Qué hay dentro de ese pez? Muerte, oscuridad, encierro, pestilencia, opresión. No hay salida, no hay por dónde. Y todo por no querer escuchar a Dios, todo por no querer hacer su voluntad, todo por no querer leer la Biblia e ir a misa. Y hacer lo que Dios nos dice. Y proclamar. ¿Quién proclamará? ¿Cómo preguntaste ahorita? Híjole, esto sabroso. Sí, soy yo. Hay también quien dice que esto sirve como una prefiguración de la resurrección de Cristo. De hecho, Jesús lo pone como ejemplo, ¿no?, en los evangelios. Pero bueno, ahí entraríamos en una catequesis ya también padrísima. No tenemos tiempo para nada. El caso es que ahí es cuando Jesús se pone a orar después de los 3 días. Ojo, no se puso a orar cuando lo tragó el pez. No se puso a orar cuando se fue en sentido contrario a donde Dios le dijo. No, se puso a orar 3 días. O sea, una totalidad de tiempo después, porque solamente hasta que el agua nos llega al cuello es cuando nos acordamos de Dios. O aunque nos acordemos, no queremos orar. Y aquí Jonás nos está diciendo, no seas como Jonás, mi querido Jonás. No necesitamos llegar hasta el extremo para empezar a orar. Empieza hoy, como estés, con lo que estés. Así que bueno, pues Dios como siempre escucha su oración. Da la orden al pez de vomitar a Jonás en una playa. ¿Te das cuenta cómo llegó Jonás a la playa después de haber estado en ese encierro y en esa pestilencia? Llegó lleno de vómito. Es que así es el pecado.
Así nos deja con esa pestilencia y esa podredumbre y ese hombre. Segundo acto. Van a hacerse muy largo. No se me va a cansar. Por segunda vez, Yahvé llama a Jonás. No más que ahora sí obedece Jonás. Ahora sí entendió. Ya como que la lección estuvo como que medio sabrosa. Porque Dios nos deja hacer las cosas como queremos y vivir las consecuencias, pues para que nos volvamos a Él. Entonces Jonás regresa. Y el caso es que se va a Nínive y atraviesa la ciudad pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Este es el capítulo 3. Y sigo leyendo fragmentos. Los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron el ayuno. Todos ayunaron. Hasta el rey de Nínive se vistió de saco y se sentó sobre cenizas. Hasta que todos se van corrigiendo, arrepintiendo y corrigiendo. Sigo leyendo. Al ver Dios lo que hacía y cómo se habían arrepentido de su mala conducta, se arrepintió él también de sus amenazas y no los castigó como los había amenazado. Mire, querido hermano, en ese tiempo los judíos eran muy nacionalistas. Solo los judíos se podían salvar. Y entonces resulta que con esta novela, si Nínive se puede salvar y alcanza el perdón de Dios, entonces ¿quién está excluido de la salvación? ¿Cómo? Si era nomás mi Dios, era nomás para mí la salvación, Puros compas. puros cuates. Entonces esto le rompió paradigmas que ellos tenían por generaciones. Con esto se anuncia el universalismo del amor de Dios. ¿Te fijas cómo es prefiguración de un evangelio? Y la iglesia sigue esta enseñanza. Dios es para todo hombre, en todo momento, en todo lugar. Eso significa católico. Hay un universalismo del amor de Dios y del servicio al ser humano, sea quien sea. Entonces, bueno, este es el objetivo del libro, que Dios es el Señor de todo pueblo y de toda persona, aún de nuestros enemigos. ¡Ay, pero eres un desdichado y no merece perdón de Dios! Pues mire que Dios no piensa igual que usted y que yo. Afortunadamente. Porque a lo mejor yo soy enemigo de alguien más y a poco. No sé. Es que es para ti. Mi querido hermano Jonás, mi querida hermanita Jonás, Dios es imprevisible en sus planes porque los cambia según el hombre, cambia sus decisiones y actitudes y se convierte. No soy yo quien posee a Dios, yo no soy quien posee las reglas, sino que debo dejarme poseer por Dios y debo dejar de criticar a los demás creyéndome el muy bonito y el mejor que todos. Y como ya estoy convertido, la bonita. Esto es como lo que dice que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Ahí está. Y Nínive para el judío en aquellos entonces era de los renglones más torcidos de toda de la geografía. Curiosamente, el único que no se convertía en toda esta novela, el personaje principal, Jonás. Entramos al tercer acto. Sí, Vámonos, bueno. Entramos haciendo ya en la bajadita de la montaña rusa. Leo capítulo 4, versículo 1 en adelante. A Jonás esto no le gustó nada y se enojó. ¿Qué le parece? Bonita cosa. Mire, cómo Jonás conocía a Dios, Le importaba más su ego y su prestigio personal, no tanto el plan de Dios, no tanto el amor de Dios. A él le faltaba una conversión más profunda. Jonás se enojó y luego dice, se dirigió a Yahvé y le dijo: Yahvé, yo sabía que tú eres un Dios clemente y misericordioso, paciente y lleno de bondad, siempre dispuesto a perdonar. Fíjese cómo lo conocía en lo íntimo. Tanto así conocía su amor. Bueno, y Yahvé le contestó: Jonás, ¿crees tú que tienes razón para enojarte así? Pero Jonás salió de Nínive y entonces Yahvé hizo, híjole, iba enojado que él estaba haciendo su berrinche. Entonces Yahvé hizo brotar una planta de ricino que creció por encima de Jonás para dar sombra a su cabeza y así calmarlo de su enojo.
cada día Dios llega y lo quiere calmar. ¿Te fijas qué calidad de Dios tenemos? El único, el verdadero, el que nos protege, el que siempre está con nosotros, a pesar de incluso berrinches que hagamos. Jonás pues se alegró mucho por la planta, sigue diciendo. Pero al día siguiente, al amanecer, Yahvé mandó un gusano que malogró la planta y la secó. Entonces Yahvé le preguntó, ¿te parece bien enojarte por este ricino? Jonás respondió, sí, tengo razón para estar enojado hasta el punto de querer morir. Y Yahvé le replicó, te afliges por un ricino que no te ha costado trabajo alguno y que no has hecho crecer, que en una noche ha nacido y en una noche ha muerto. ¿Cómo pues yo no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad donde hay 120,000 personas que no saben distinguir el bien y el mal y gran cantidad de animales? Hijo, es que esto atraviesa el corazón, querido hermano. No nomás nos habla pues del cuidado del planeta por los animales, porque le encanta la creación al Señor, Él mismo la creó, Él mismo la desarrolló, la hizo todo. Pero sobre todo las almas que están ahí. Jonás está encaprichado, ese ególatra enojón, berrinchudo, vanidoso, porque se enfada cuando Dios hace su plan y no hace las cosas como Jonás quiere. Si se entiende, mi querido Jonás, mi querida Jonás. ¿Jonás hace? No lo sé. Cuando Dios tiene misericordia sobre todo el pueblo y cambia sus planes perdonándoles, ese es el mensaje que te tiene a ti y a mí el día de hoy. Esta novela, lo menos importante es que no existió, lo más importante es que esta novela nos da una lección a los creyentes, que Dios no es mi propiedad, que Dios no tiene límites en sus planes y en su amor y en su misericordia, y Dios está revelando a través de este libro que ama a todos los pueblos, a todas las ciudades, a todas las almas, a todas las profesiones por igual. Pero los humanos estamos empeñados en que solamente mi creencia es válida. Solo lo que yo creo y lo que yo pienso, así es como es. Como dijo César Brandon en un poema que tiene por ahí, un muchacho de unos 30 años de edad ahora, este cuate escribe un poema que se llama La Tierra y la Luna, y entre otras cosas dice que en la tierra éramos unos extremistas religiosos un poco absurdos y nos llenábamos la boca de orgullo gritando, mi Dios besa mejor que el tuyo, porque nos aferramos a nuestras cosas y queremos definir a Dios y encerrarlo dentro de nuestra mente. Queremos reflejar que somos buenos, pero en el fondo todos, mi querido hermano, llevamos un pequeño Jonás dentro. Este es tiempo de reflexión. ¿Quién llevará el evangelio? Nos preguntó ahorita Fabián en su oración. Animó mi querido Jonás. Porque finalmente Jonás se convirtió en realidad en algún momento en el libro. No. Al final, quién sabe, se convertirá. No lo sabe, pues nunca es una novela que ahí termina. No le puedo contar el final, porque el final se sigue dando día tras día a través del tiempo. Por eso es palabra de Dios, por eso se presenta a ti y a mí. Lo más importante es preguntarnos, ¿me convertiré yo algún día? ¿Por qué no me convierto hoy? ¿Qué me falta? Y dejo de echarle la culpa a Dios o dejo de poner mis pretextos. Fíjate que también en algunas parábolas de Jesús no se sabe el final en que acabó. Y yo creo que el final pues lo va poniendo cada uno de nosotros. Lo vamos continuando. Lo vamos continuando. ¿No? Sí. Me acordé de aquel que hace poco lo leímos en la misa. ¿Verdad? Te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Verdad? O tú sígueme, pues nomás déjame ir. No sabemos si sí lo siguió, si no lo siguió, si se arrepintió. ¿Por qué? Pues porque la pregunta es para uno. Y uno es el que dice, pues sí o no, o qué voy a hacer. ¿No? Si se fue a enterrar a su papá o... Es fascinante este libro de Jonás por eso, ¿no? Porque yo creo que retrata un aspecto de la personalidad que bien dijiste, cada uno tenemos nuestro momento Jonás.
Sí. Estamos en la hora, muy con ansia. Sí. Es que sí es cierto. A veces cuando tú estás haciendo un servicio, prestando algo, tú sabes, y yo sé cómo, y así tiene que ser. Oye, pero que mira que no, es así. Y si no, agarro rumbo, ¿eh? Y agárrenme porque me les voy. O sea que con las seas. Con las ideas. Sí, así que si de repente nos dan ganas de jonasear, pues vamos poniéndole un momentito de reflexión, como bien nos invita Luis, y decir, hasta aquí le voy a parar, porque si no, bueno, aquí no hay pez, pero de todas maneras la lejanía de Dios, adentro de pez o fuera de pez o donde sea que nos agarre, está canija. Pero hay río bravo. Oye, pero ese pez es el mundo que nos va alejando y nos va llenando, como decía Luis ahorita. O sea, llegamos todos apestosos, llenos de todo lo que hay en el mundo y es lo que nos aleja de Dios. Nos dejamos llevar por la corriente, con este mundo tan caótico de hoy en día. Que fue el ejemplo que puso, ¿no? Oye, que vamos a... No, mejor veo la tele. ¿Y qué ves en la tele? El mundo. Es la ventana al mundo que te llama a alejarte, a caminar en sentido contrario de lo que Dios te dice. Ahí ves toda la peste que tenía el pez. A lo que olería ahí adentro, imagínate, puro pez muerto. Y no salió vomitado. Pero aquí lo importante es que entendamos que vamos a seguir cayendo con la sierra, pero que Dios nos va a perdonar si le pides perdón. Sí, Fíjate que acabo de oír una frase que me impacta mucho, que dice que Dios te perdona no porque lo ofendiste, sino porque te ama. Y Dios te perdona desde antes de que lo ofendas. O sea, lo que vayas a hacer, Dios te perdona. Ahora, ¿qué actitud es la que yo voy a tomar ante ese perdón de Dios? ¿Lo quiero, no lo quiero, lo acepto, no lo acepto, quiero regresar, no quiero regresar? Me voy en sentido contrario, agarro barco, como dijo Luis, y pues, quién sabe. Oye, pero no nos vaya a pasar lo que Jonás, si no sepamos valorar esa misericordia de Dios. Ahí nos dice, pues no sabemos si se arrepintió o no se arrepintió, si se convirtió o no se convirtió. Dudaba de la misericordia, cuestionaba. Y hasta el último segundo de tu vida te va a estar esperando Dios que te arrepiente. Ay, yo pensé que Jonás. No. Vamos a hacer como Muy bien. Muy bien, pues da para mucho libro, tiene muchísimo mensaje, pero tenemos que ir al corte y regresamos en un momentito más. No se vayan. Bien, mis queridos hermanos, pues regresamos a aquí su programa Palabra y Vida y le damos pie a Casi para que nos presente el personaje bíblico de hoy. Bueno, pues seguimos aquí en este programa que está la plática bien interesante, pero hoy les voy a compartir a un personaje que vaya que está muy cortito su historia, pero nos va a ayudar bastante. Nuestro personaje se llama Jair, o Yair, de repente así lo llaman Jair, pero es Jair. Solamente que en la frontera decimos Jair. Pero bueno, suena como brasileño, Jair, sí. niño. Pero bonito. Bueno, pero lo vamos a dejar en Jair. En Jair, ¿verdad? Quedamos Jair, perdón. Bueno, a nuestro personaje lo encontramos en el libro de Jueces, en el capítulo 10. Ese es nuestro personaje. Lo voy a leer porque es muy cortito donde aparece. Dice en Jueces 10:2, de 2 al 5, dice que Tola mandó 20 años en Israel y cuando murió lo enterraron en Samir. Después de él surgió Jair, un galadita, quien mandó 22 años en Israel. Y nos dice también que Jair tuvo 30 hijos, cada uno de ellos tenía su propio burro y lo montaba. Tenía 30 ciudades que cada una se les llamaba las ciudades de Jair en la tierra de Galaad. Cuando murió Jair, lo enterraron en Camón. Al morir Jair lo sucedió Jefté y esta es la historia que nos cuenta la vida de Jair
Y nos dice también que fue el 9º juez de Israel. Eso es todo lo que nos dice la Biblia de nuestro personaje. Pasemos entonces a desmenuzar un poquito la historia y qué nos puede dejar de bueno o de mensaje más bien. Nos dicen que Jair era un juez y tenía 30 hijos a los que pudo comprarles y darle a cada uno su propio asno. Debe de haber sido un gran espectáculo ver salir de Galaad a estos jóvenes montando sus burritos. En este relato hay que notar 3 cosas. La primera es que Jair era próspero. La segunda es que a pesar de ello, no hacía nada relevante en el pueblo. Y la tercera es que tenía un prestigio, gozaba de respeto, pero no tenía ninguna intención para beneficio ni propio ni del pueblo y mucho menos de Dios. Así pasó su vida nada más. En aquel entonces, tener un asno era una señal de prosperidad. Era lo que notaba la riqueza del hombre y lo identificaba. Entonces, en Jueces 5 también nos dice los que cabalgan en asnas blancas, montados sobre tapices, los que van por el camino que cantan. Esto no lo dicen los estudiosos o no lo explican, que era un signo de pertenecer a la alta sociedad de Israel. El asno era un animal sobre el cual montaban los reyes. En la escritura, el asno era un animal de paz y el caballo era considerado el animal de guerra. Aquí, pues, siempre nos dicen los estudiosos que surgía la palabra si entonces tenían caballos o de dónde venían los caballos, y nos dicen que, pues, en Israel no había caballos, los traían de otro lado. No existían, no vivían o no tenían ahí sus caballerizas ni nada, más bien eran los burros. Oye, Katy, por eso Jesús entra a Jerusalén montado en un asno. Exactamente, así es lo que se me venía a la mente. En el libro nos relata cómo Jesús entra a Jerusalén en un asno. ¿Lo recuerdan, verdad? Ya no lo recordó ahorita, muy buena. Fabián, le cantaban hosanas y toda la cosa. Jesús veía aquí en el mensaje, ya cuando podemos hacer un recuento de Jesús, pues vemos que el propósito de Jesús y su misión era clara. Ya era el tiempo de que él cumpliera esa misión que su padre le había dado. Es obvio que Jair era un hombre de riqueza y muy próspero para poder permitirse el lujo de dar un asno a cada uno de sus hijos. Pero también es una señal de que Jair era un padre benévolo. Fue generoso y creemos que consintió de más a sus hijos y por lo tanto los echó a perder. Les dio todo lo que querían, vivieron rodeados de lujo. ¿Les parece esto conocido? ¿Han oído alguna historia en nuestros días de los padres que le damos todo a los hijos porque pobrecitos no se vayan a trastornar? En lugares muy lejanos. Claro, capaz que tenemos que pagar psicólogos y cosas porque no se les da el iPhone de la última generación. Les dio todo lo que querían, así que pues podemos preguntar nosotros cómo andamos con eso. Nos podemos preguntar también si los asnos en aquel entonces eran una bendición tanto para el pueblo, pero estos caballeros jovencitos, Jair, no utilizaron esa bendición para nada bueno. Y claro que pues mucho menos para dar gloria a Dios. Ellos simplemente se comportaban y vivieron su vida loca, como dice la canción. Vivieron por vivir. Creo yo que era como una especie de juniors en Israel que andaban presumiendo y luciendo lo que su papi les daba. Pero nada ni nadie nos dice qué hicieron después. Hicieron algo importante, simplemente vemos que esta triste historia y su triste vivir, nada más vivir la vida, no hacer nada ni para su padre siquiera. Pasar por la vida sin pena ni gloria, me imagino yo que debe ser bastante triste. Eran muchos, pero sin propósito en la vida. Eran muchos, pero diría Luis, pero no buenitos. El relato de la vida de Jair es breve, pero nos deja cosas valiosas para nuestros días. Llevar el poder conferido por Dios de la mejor manera posible, saber por quién vivimos y para quién vivimos y a quién verdaderamente debemos agradar y servir.
que la riqueza que tenemos, que Dios nos da, no nos desvíe de la vista de lo verdaderamente importante. A veces el prestigio es solo vanidad. Así nos decía alguien, no me acuerdo dónde lo leí, el prestigio es solo vanidad. A veces es lo que nos aleja de estar verdaderamente cerca de Dios. Este relato, siento yo que es una descripción de muchos cristianos en la actualidad, de muchos de nosotros. Muchas de sus obras o muchos de lo que hacemos, lo hacemos nada más por adornarnos. Según nosotros sabemos mucho, según nosotros somos muy sabios, pero en realidad no más tenemos conocimiento, pero sin ningún propósito y sin ninguna ganancia, ni para Dios, ni para nosotros y ni para los demás. Si no ponemos al servicio de Dios y de los demás nuestros dones, todo es en vano. Así que la vida y la biografía de Jair se resume en pocas palabras. ¿Fue juez? Sí. Murió y fue sepultado en un lugar desconocido. Que nuestra vida no nos pase así. Que no seamos así en nuestra vida sin dar nada y dejar algo bueno en esta vida. Yo les pregunto a mis queridos radioescuchas. Ya ven que yo soy las de las preguntas, aunque Luis también ya nos dejó varias. ¿Tenemos prosperidad? Si la respuesta es que sí, que eso espero, ¿tiene algún propósito esa prosperidad? ¿Tienen en su vida un objetivo claro o tenemos en nuestra vida un objetivo claro? ¿Nuestra vida es aburrida con tal nomás de estar frente de la tele? En Isaías nos dice que buscar al Señor mientras pueda ser hallado, llamarle mientras esté cerca. Y verá usted, mi querido radioescucha, de qué manera Dios transformará su vida y nos dará un objetivo claro. Y así nuestra vida dejará de ser aburrida. Eso se los aseguro. Cuando decimos que sí al Señor y a trabajar, les aseguro que ni tiempo tenemos para ver la tele. ¿Dájate? Sí, así es. Y hay otra cosa. La ves nomás así cuando pasas enfrente de ella y dices, ¡ay, ahí está la tele! Exacto, nada más medio la redemos, nada más cuando pasamos. Y algo muy importante que nos deja este personaje es, hay que amar a nuestros hijos, sí, pero también hay que ponerle límites. Tanto lujo y tanta sobreprotección puede hacerlos daño, aunque no lo creamos. Enseñémosle la importancia de amar a Dios y de darle gloria con nuestras vidas, que busquen y que encuentren un verdadero propósito en sus vidas. Shakespeare dijo, cuán rancias, monótonas e inútiles son las costumbres de este mundo. Así que ese es nuestro personaje muy corto, pero nos deja, a lo menos a mí, el pensar si tengo un propósito o si nada más vivo la vida por vivir y espero que no sea una vida loca. Por todos lados nos llegan los trancazos, ¿no? Y vanidad de vanidades, todo es vanidades, Coelho. Exactamente. El libro de Coelho. Y qué curioso, este hombre era juez, era muy respetado, tenía prosperidad. Siendo juez eran los grandes líderes del pueblo de Israel en aquel tiempo. No era un juez como hoy lo conocemos, que se dedica a determinar entre el mal y la culpa, esas cosas. Allá, en ese entonces era distinto. Era el gobernante, era el gobernante, el líder de todo ese pueblo, pero no hizo nada por hacer el bien a otros. Qué curioso. Jair empieza con J de Jonás. Se me hace Sí, creo que sí. Por ahí anduvo. Le damos la vuelta. Y pudiendo dar tanto, No dio nada. no dio nada. Me hacen pensar que es importante la formación, ¿no? Como cristianos debemos de preocuparnos por nuestra formación para no andar diciendo herejías y cosas que no son. Hay que conocer, hay que fortalecer la fe y hay que tener ese encuentro con Jesús a través de la palabra. Pero, ojo, no vayamos a caer en aquello de que es formación y ya sé mucho y ya soy bien sabio y ya soy bien docto y no hacemos nada. Entonces, ¿de qué te sirve saber tanto si no lo pones en práctica? ¿De qué te sirve tener prestigio, que te reconozcan, que seas una chucha cuerera ahí en tu comunidad, en tu parroquia? No, es que pregúntale a fulanito porque él se la sabe de todas. Pues sí, pero no compartes. Entonces, ¿de qué te sirve? Caramba, chihuahua, hombre.
como dicen creo que de San Francisco de Asís, que decía él, proclama la palabra y si es necesario, habla. Y Dios nos va a dar, nos da dones y talentos distintos a cada uno, y cada uno en lo suyo debe ir llevando la alegría del Evangelio. Es que hay que revolverle, ¿no? O sea, aprender y obrar. Y dar, exacto. Saber, conocer y repartir, compartir. Sí, Exacto. De Claro que otro sí. modo, pues, Sí, no vamos. puedes nada más compartir si no sabes, porque después andas compartiendo lo que no debes. Y, y no puedes nada más saber y no compartir, porque entonces, ¿para qué carambas quieres saber? Pues sí, es Por mira, pura- Es que ese es el objetivo de, te estás llenando, estás aprendiendo, ¿cuál es tu objetivo? ¿Saber mucho para ti mismo y platicarte a ti mismo o compartirlo? Que eso es el objetivo que tendríamos que tener. Compartir lo que sabemos, lo mucho, lo poco, pero compartirlo y de buena manera, viendo que es para Dios. O si no, es nada más para llenar Tu ego. tu ego, para que te reconozcan que eres muy sabio. Tiene muchos cursos. O sea, que eres vacío. O sea, que eres vacío. Y ya dijo Katy, el prestigio es solo vanidad. Es solo vanidad. solo bonito. Bueno, mis queridos hermanos, pues está bueno esto, pero tenemos que movernos a nuestra siguiente sección del programa, que es Magisterio de la Iglesia. Adelante, Fabián. Bueno, amigos, continuamos con lo que desde Vaticano II se ha visto como cuestiones urgentes que deben tener presentes, tocando el punto de la conflictividad y la paz, pues el conflicto y la paz, donde nos dice San Juan Pablo II que quizá como nunca en la historia la humanidad es cotidiana y profundamente atacada y desquiciada por los conflictos que se han convertido en fenómeno multiforme. Volvemos con Jonás, ¿verdad? Que se manifiesta en el nefasto enfrentamiento entre personas, grupos, categorías, naciones y bloques de naciones. Y eso no sucede ahora en esta época, ¿verdad? Y basta ver lo que ocurre ahora en el mundo. Es un antagonismo que asume formas de violencia, de terrorismo, de guerra. Una vez más, pero en proporciones mucho más amplias, en el que diversos sectores quieren demostrar su omnipotencia, renovando así la necia experiencia de la construcción de la Torre de Babel, que hace proliferar la confusión, la lucha, la disgregación y la opresión. La familia humana se encuentra así dramáticamente turbada y desgarrada en sí misma. Y también nos recuerda que, por otra parte, es completamente insuprimible, que no se puede suprimir, la aspiración de los individuos y de los pueblos al inestimable bien de la paz en la justicia. Así, la bienaventuranza evangélica, dichosos los que obran la paz, encuentran los hombres de nuestro tiempo una nueva y significativa resonancia. Para que vengan la paz y la justicia enteras, poblaciones viven, sufren y trabajan la participación de tantas personas y grupos en la vida social. Es hoy el camino más recorrido para que la paz anhelada se haga realidad. Perdón. En este camino encontramos a tantos fieles laicos que se han empeñado generosamente y de modos más diversos, en grupos institucionales o bien de asistencia voluntaria y de servicio a los necesitados. No como los que decía ahorita Jorge, de que si no hacen lo que yo quiero, me voy. ¿Sí? Y luego nos habla de Jesucristo, la esperanza de la humanidad. San Juan
Pablo II cierra esta introducción diciéndonos que este es el campo inmenso y apesadumbrado que está ante los obreros enviados por el dueño de casa para trabajar en su viña. En este campo está eficazmente presente la iglesia. Todos nosotros, pastores y fieles, sacerdotes religiosos y laicos. Las situaciones que acabamos de recordar afectan profundamente a la iglesia. Por ella está en parte condicionada, pero no dominada ni mucho menos aplastada, porque el Espíritu Santo, que es su alma, la sostiene en su misión. El Espíritu Santo nos guía. Y como iglesia, hermanos, sabemos que todos los esfuerzos que va realizando la humanidad para llegar a la comunión y a la participación, a pesar de todas las dificultades, retrasos y contradicciones causadas por las limitaciones humanas, por el pecado y por el maligno, que se mueve muy bien entre nosotros, encuentran una respuesta plena en Jesucristo, Redentor del hombre y del mundo. La Iglesia sabe que es enviada por Él como signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano, como Jesús mismo lo dice en Marcos 16. Vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia a toda la humanidad. En conclusión, a pesar de todo, la humanidad puede esperar, debe esperar. El Evangelio vivo y personal, Jesucristo mismo, es la noticia nueva y portadora de alegría que la Iglesia testifica y anuncia cada día a todos los hombres. Y no olvidemos la frase atribuida a San Francisco de Asís que acabo de decir hace rato. Predica el Evangelio en todo momento y si es necesario, usa las palabras. En este anuncio y en este testimonio, los fieles laicos tienen un puesto original e irreemplazable, porque por medio de nosotros, la Iglesia de Cristo está presente en los más variados sectores del mundo como signo y fuente de esperanza y de amor. Y ya terminamos la introducción y pasamos al capítulo primero de Cristi Fideles Laici, pero lo dejaremos para la próxima semana porque ya se nos acabó el tiempo. Jonás nos puso locos. Fíjate que es interesante a esto que estás diciendo ver estos dos personajes, ¿no? Jonás y Jairo. Jonás refunfuñó, se enojó, agarró barco, me encanta la expresión, agarró barco y se alejó de Dios, pero finalmente regresó y demás, no, y si tú quieres, pero hizo lo que el Señor le pidió. Y siguió refunfuñando, pero lo hizo. Y en cambio el otro, ese no refunfuñó, Ni fu ni fa, pero no hizo nada, ni bueno ni malo. Sí. ¿Verdad? Ese es como los tibios, aquellos Sí. que serán vomitados, ¿verdad? Sí. Entonces, no, ya está, basta de vómitos. Pero la verdad es que viendo esos dos y luego esto donde dices tú que el laico es lo que hace presente en los más variados sectores del mundo, o sea, casa, oficina, trabajo, en la rotera, en la tiendita, en el banco, en donde te pares. Los sacerdotes no pueden andar en todo. Exactamente, Los religiosos. los sacerdotes a donde no llegan, es a donde llegamos nosotros. Exacto. Como signo y fuente de esperanza y de amor. Entonces, contra eso, pues no caben ni Jonasas ni Yaires. Pero vemos muchos. Pues sí, tenemos nuestro, ¿qué dijo Luis? Nuestro momento Jonás. Jonásico. Nuestro momento jonásico. Bueno, pues nos despedimos ya porque el tiempo se nos ha terminado y bueno, aquí vamos a seguir después con este maravilloso tema. Les
Insistimos de que no se cansen de ser ángeles de Radio Guadalupana a través de su oración, de sus donativos. Es muy importante. Fíjense, no están ustedes para saber venido para contárselos, pero cuesta una lana eso de estar en la radio. Claro. Es algo carito y necesitamos cooperar, aunque sea poquito, pero entre todos ya juntamos una lanota, como dice Fabián. Así que llame usted a Radio Guadalupana para que le digan cómo convertirse en un ángel y poder sostener esta obra de evangelización. 656-566-2912. Y les recordamos también que ya está abierta la oficina para las inscripciones en el nuevo ciclo, donde vamos a estudiar el diplomado en Sagrada Escritura, a través del cual vamos a poder profundizar, aumentar nuestro encuentro con Jesús a través de su palabra. Es un camino fascinante y los invitamos a que se inscriban. La oficina está abierta de 4 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de 9 a la 1 de la tarde. Y para finalizar, le voy a pedir a Katy que nos ayude con el camino de hoy. Fíjense ustedes, les recuerdo que estos caminos salen de un libro que se llama así, El Camino, de San José María Escrivá de Balaguer. Este fue un santo que fue fundador del Opus Dei, y bueno, pues están llenos de sabiduría y de coscorrones, dijera Fabián. Así que, Katy, adelante, por favor. Claro que sí. Bueno, el camino es el 350 y dice esto: no es suficiente que seas sabio, además de buen cristiano. Si no corriges las maneras bruscas de tu carácter, si no haces incompatible tu celo y tu ciencia con la buena educación, no entiendo que puedas ser santo. Y si eres sabio, aunque lo seas, deberías de estar amarrado a un pesebre como un mulo. Nos dijeron mulos. Pues fíjate qué bueno que no nos dijeron burros. Pues sí, ahí está, la sabiduría. Bueno, tú quieres saber mucho y... ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Aunque sea sabio. Imagínate un sabio amarrado como un mulo. No, aguas. Aguas con eso. Bueno, pues si no hay ningún otro comentario, nos despedimos con alegría y con la esperanza de que ha sido provechosa esta información, que le ayude a usted a reflexionar qué es de lo que se trata y de poder tener un tema de conversación para dialogar con el Señor a través de estos temas bíblicos. Así que también deseamos que el amor y la paz del Señor les acompañen siempre. Compartimos micrófonos esta mañana. Fabián, Katy, Luis y Jorge, en una emisión más de Palabra y Vida.